Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Javier y bienvenidos a un video más aquí en Jaca Vlogs. Estas tierras, que hoy llamamos Perú, fueron conquistadas por un grupo de barbudos castellanos que juraban lealtad a los reyes de España. Estos reyes nos gobernaron por 300 años aproximadamente, siendo dos familias que tomaron el poder. Recuerden, muchachos, el tema de las familias va a ser un tema muy presente en toda la historia de nuestro país, porque en toda la historia de nuestro país siempre ha importado más el prestigio de la familia que el bien común. Y esto es derivado de la época de la colonia. Estas familias fueron los Austrias, que eran básicamente una combinación de españoles con alemanes, porque gobernaban en España y en Alemania. Y los Borbones, que eran franceses, ¿no? Los Austrias tuvieron un gobierno muy ineficiente, eran una desgracia gobernando. Prácticamente estos señores, mientras tú les pagaras el quinto real al rey, el rey se desentendía de lo que pasara en el resto de la colonia. Lo que haga en la colonia no interesaba, ¿ya? Claro que hubo intentos, pero fueron pequeños y sin efecto. Y como la estructura social de estas tierras era estamental, es decir, estaba dividida por clases sociales, y además estaba dividida por lo que era la raza, los grupos de locales de poder se volvieron muy importantes. De esta forma tenemos a los corregidores, encomenderos, estaba la iglesia incluso. Si tú eras un negro, por ejemplo, no tenía los mismos derechos que un español o que un cura, ¿no? Dentro de la misma iglesia habían jerarquías, habían curas que eran intocables y habían sacerdotes a los que los podías meter un juicio y votarlos rápidamente. Habían diferencias entre hombres y mujeres también. El hombre no valía lo mismo que la mujer y la mujer se comportaba de una forma totalmente distinta al hombre. Entonces, el virreinato del Perú, Lima sobre todo y el Perú en general, siempre fue, digamos, habían divisiones muy marcadas y todo el mundo cumplía esas divisiones muy marcadas. Si habías nacido en la nobleza, tenías todos los privilegios de esa nobleza y tenías que cumplirlas. Y si habías nacido como indio, tenías todas las obligaciones como indio y tenías que cumplirlas calladito. Cada uno de estos grupos estaban por encima del resto de la población. Los aristócratas, los nobles, etc., siempre consideraban que ellos estaban por encima de los demás y que por esto ellos tenían que tener un trato especial. En cambio, los Borbones, cuando ellos inician su gobierno en el siglo XVII, ahorita no me pregunten por favor cómo es que los Borbones llegaron al trono de España siendo franceses, porque eso es un chongo aparte, ya bien distinto y bien extraño todo y como para hacer una serie, etc. Estos Borbones eran absolutistas. ¿Qué quiere decir? Que no solamente querían la plata, sino querían el control absoluto de todo el estado. Querían el control completo, total. Incluso hasta ver el tipo de calzón que tenías puesto ese día, porque el poder del rey era el poder de Dios. Y al ser el poder de Dios, omnipresente, omnisciente y omnipotente, lo hace, lo sabe y lo conoce todo y lo puede todo, ¿no? Entonces esto no gustó a mucha gente, pues. Porque acá en el Perú no se respetaba lo que decía el rey. Cada quien bailaba con su pañuelo y cuando llegó un francés a decir, ahora mando yo, hubo un montón de gente que se achoró y se opuso. Señores, lo primero que pasa es que los Borbones rompen el monopolio comercial de Lima. Lo primero. ¿Y por qué esto es importante? Porque Lima, la ciudad de Lima y el puerto del Callao eran, digamos que los lugares de América más ricas de todo el continente. Porque como el virreinato del Perú era casi toda Sudamérica, incluía Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador, Colombia, un montón de territorio y obviamente el Perú, todo el mundo, si quería comerciar algo hacia afuera, tenía que sacarlo por Lima y por el Callao, por el puerto del Callao, porque era el Callao era el único puerto legal y habilitado para poder exportar. Claro que los piratas buscaban otros lugares, ¿no? Pero oficialmente del reino era Lima. Y los Borbones dijeron, ¿sabes qué, Lima? Lo siento, pero llegar hasta aquí es demasiado gasto y mucho tiempo. No me conviene. Entonces, ¿qué hago? Primero rompo con el monopolio comercial de Lima. Se anula la casa de contrataciones de Sevilla y se anula el consulado de Lima, que era más o menos como el Ministerio de Economía, y se abren más puertos. Se abre el puerto de
de Valparaíso en Chile, se abre el puerto de Buenos Aires en Argentina y funciona a todo cañón el puerto de Panamá. Entonces, cuando los europeos querían comerciar aquí con el Perú, tenían que darse todo un vueltón por América y llegar hacia el Callao. Ahora no, ahora lo pueden comerciar con cualquier otro territorio de América porque básicamente hay puertos en todos lados y estos puertos son legales. Encima, el recurso más importante que se extraía en esa época era la plata. Y la plata salía de las minas de Potosí. Y las minas de Potosí ya no eran pertenecientes al virreinato del Perú, sino al virreinato de Río de la Plata, que es Argentina. Así que con estas medidas, Lima y el Perú poco a poco comenzaron básicamente a entrar en crisis, ¿no? Esto nos redujo económicamente un montón. Entonces hubo un montón de plata perdida e intereses de gente que no quería perder su plata. El virreinato del Perú se parte en otros territorios, como por ejemplo el virreinato del Río de la Plata. Se suma la Capitanía General de Chile junto al virreinato, además, de Nueva Granada, que es básicamente Colombia, y la Capitanía General de Venezuela. Entonces, toda América del Sur había sido partido en varios territorios, el Perú había sido reducido y le habían quitado la mina más importante de toda esta zona, que era la mina de Potosí. Todo esto hizo que la recaudación de impuestos y la acumulación de dinero se elevara. En otras palabras, había más plata. Pero no era plata para tu bolsillo, ni era plata para tu amigo, ni era plata para los indios, ni para los negros, ni nada por el estilo. Era plata para el rey. Más plata que salía de América y se iba hacia el trono español, que ahora era gobernado por franceses, ¿no? Por otro lado, a lo largo de todo el virreinato, siglo tras siglo, una nueva y pequeña clase social fue consolidándose, que eran básicamente los comerciantes. Comerciantes que por medio de sus fortunas y negocios se comenzaron a introducir en las clases nobles en el estado. ¿Por qué? Porque estos comerciantes habían prestado mucha plata a encomenderos, a mineros, a corregidores, a hacendados e incluso hasta autoridades coloniales. Y como básicamente le habían prestado plata a todo el mundo tenía intereses con ellos y estaban amarrados con ellos. Esos comerciantes eran básicamente los criollos. ¿Qué es un criollo? Un hijo de españoles que ha nacido en América. No tiene el rango del español, pero está por encima de la población nativa. Está en el medio, tiene plata. No tiene título de nobleza ni nada por el estilo, pero tiene plata y tiene contactos. Entonces esto hace que aumente su poder. Estos criollos eran los que dominaban junto con el resto de gente que les he mencionado. Comenderos, corregidores, hacendados, etc. Del otro lado se encontraban las castas y los indios, que era la población mayoritaria, ¿no? Estaban los negros, estaban todos los discriminados, los ladrones, estaba la población indígena, los campesinos, los ganaderos, toda la población marginada básicamente. Pero también había un grupo de personas conocidas como la población flotante, que básicamente se dedicaban a todo, ¿no? Podían ser desde campesinos, pero también hasta incluso mayordomos de españoles, que se encargaban de las finanzas y las cuentas de españoles. Podría ser un indio con que te cortaras el cabello y vistieras a la usanza española y comenzabas a ser conocido como mestizo. Y esto obviamente te ayudaba a tener más contacto con los españoles y mejoraba tu posición. Entonces a esta gente se le conocía como la población flotante. La nueva forma de gobierno de los Borbones atacaba los intereses de todas las clases sociales. Se eliminaron los corregimientos y se crean las intendencias que vendrían a ser básicamente los departamentos en la actualidad. Los criollos moverían todas sus fichas para mantener sus privilegios. Obviamente no son estúpidos. Obviamente quieren mantener la cantidad de plata, poder, riqueza que han adquirido durante tanto tiempo y no la van a perder tan fácilmente. Mucho menos con alguien que no es de España. Sin embargo, los criollos no van a ser los primeros en intentar rebelarse contra los Borbones. Los primeros en intentarlo fueron José Gabriel Condorcanqui y su gente en la famosa rebelión de Túpac Amaru, por una cuestión bien simple. José Gabriel Condorcanqui era cacique de varios territorios del centro-sur del Perú. Y estas reformas básicamente atacaban el poder de Túpac Amaru, reducían su influencia, le quitaban el control de muchas redes comerciales y a este señor no le quedó otra más que rebelarse.
y comenzarían las rebeliones indígenas. Otro tema importante que me gustaría mencionar antes de cerrar el video es el tema del uso de guantes en mercados, bancos, etc. Mira, el día de ayer salió la ley para que todo el mundo utilizara guantes y el día de hoy ha salido una fe de ratas diciendo que no es necesario el uso de guantes. Y la verdad, si te has puesto a pensar un poquito en la utilidad de los guantes dentro de espacios públicos, es una estupidez. ¿Por qué? Porque la única forma de contagio del virus es por medio de la boca, la nariz y los ojos. No por medio de las manos, coño. No puedes, el virus no va a pasar por tus manos. Entonces, ¿qué haces? Te lavas las manos seguidos porque si en caso te tocas la cara, no pasan los virus a tu boca, a tu nariz, a tus ojos. El tema con los guantes es que los guantes te generan una sensación de seguridad. Porque estás tocando todo con tus guantes, no tocas tu piel, sino con los guantes. Y eso hace probable de que te lleves con mucha más facilidad los guantes a la cara y te puedas contagiar. Por eso utilizar guantes es estúpido. Porque igual te vas a lavar. No tiene sentido, ¿no? Esta recomendación para ustedes, no se hagan problemas si no tienen guantes, ya salió la ley, así que todo está habilitado en norma y regla. No te olvides que si el video te gustó, puedes darme un pulgar arriba, cualquier apreciación que quieras que hable sobre algún tema en específico o lo que tú quieras que comente, etcétera, lo puedes dejar en la caja de comentarios que está abajo. Comparte este video con tus amigos. Toda la información que he sacado con respecto a lo que te he contado el día de hoy está en este libro denominado Clases, Estado y Nación del gran Julio Kotler, ¿ya? Ahí lo puedes buscar, ahí está la información más detallada por si te interesa, ¿no? Estoy aprovechando este espacio básicamente para aquellas personas que quieran aprender un poquito más de historia también, que no puedan hacerlo en el colegio o en la universidad o en el instituto, donde quieran, pero creen ustedes que es importante y pues, ¿no? Aquí está. Si te interesa, compártelo. Si te gusta, dale like y no se olviden de suscribirse, por favor. Nos vemos el día de mañana en otro video diario. Chao.